¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos sanos espiritual y físicamente. Y en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo lo podemos hacer? En San Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaran cosa mortífera no les hará daño. ¿Cómo vamos a echar los demonios? Imponiéndonos manos, dice la palabra de Dios. Nos imponemos manos y reprendemos todo demonio. ¿Y qué es un demonio? Un demonio es un espíritu que anda buscando cómo hacer daño, que viene a hacer daño en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos. Busca la manera de dirigirnos a hacer daño. Y eso dice que echaremos fuera demonios. Ahora, en 2 de Corintios dice lo que les leí anteriormente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nos vamos a limpiar de carne y de espíritu? Echando fuera demonios, pidiéndole al Señor que nos limpie de toda contaminación espiritual. Porque hay momentos que nosotros sentimos que hay algo que está pasando en nosotros y que no entendemos qué es lo que sucede. O a veces viene alguna enfermedad y no sabemos qué puede ser. Y nosotros tenemos que tomar esa autoridad y hacer lo que leímos en San Mateo: echar fuera todo demonio. Porque el demonio va a buscar la manera de hacernos pensar mal, actuar mal, y si no, va a enfermar nuestro cuerpo. Y vamos a sentir males que vamos a decir: nunca me había pasado esto, nunca he sentido este dolor y toda la situación. Pero si nosotros no entendemos lo que nos está sucediendo, vamos a seguir mal y mal y mal. Entonces, uno de los primeros pasos cuando tenemos una situación así es orar y pedirle al Señor que nos limpie de toda cosa inmunda, y nosotros, con la autoridad del Espíritu Santo, echar fuera todo espíritu inmundo, todo demonio, toda enfermedad que no tiene por qué estar, todo dolor que no tiene por qué estar en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué va a suceder? En San Mateo capítulo 12 versículo 43 y 45 dice: el espíritu que vuelve. Entonces, cuando usted echa fuera todo demonio, todo espíritu inmundo, y le pide al Señor que fluya en usted el poder de su Espíritu Santo, entonces el demonio se va. Y dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, cuando nosotros hemos aplicado el principio de limpiar nuestro espíritu y nuestra carne, echar fuera todo espíritu inmundo, echar fuera todo demonio, nos vamos a sentir bien. Y el demonio va a salir, o el espíritu va a salir. O sea, los malos pensamientos van a salir, el dolor va a salir de nuestro cuerpo, porque echamos fuera lo que nos estaba provocando esos problemas. Pero el espíritu se va, y dice que va a lugares secos. ¿Y qué significa seco? Hay
Hay un pasaje en la palabra de Dios donde el Señor maldice una higuera y dice que la higuera se seca. Entonces ahí podemos ver que al secarse la higuera, porque fue maldecida, porque fue condenada por no dar frutos, entonces, ¿qué sucede? Que va a ir a buscar personas que no dan frutos. Porque el espíritu inmundo va a buscar reposo y no lo va a encontrar. Porque hay personas que ya no necesitan ser atacadas por el enemigo. Pero los cristianos que estamos orando constantemente, que le estamos pidiendo al Señor, que estamos orando por nuestras sanidades, por nuestros dolores y por nuestras situaciones, es un cuerpo que no está seco, es un cuerpo que tiene vida. Entonces, ¿qué sucede? Que dice el Espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando llega, encuentra la casa, o sea, encuentra el cuerpo limpio, sano, sin dolores, sin malos pensamientos. Y dice que está barrido. Al estar barrido significa que está limpio, que hay algo que transmite la persona, que echó fuera toda esa contaminación. Y dice que también está adornada. ¿Y cuáles son esos adornos? Cuando se va a celebrar algo, se adornan las casas, se adornan a donde vayamos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ve el adorno en nuestra casa es porque estamos tranquilos, estamos felices, estamos transmitiendo algo positivo. Y esos son los cuerpos, son los hombres que le gustan a los espíritus inmundos, porque ellos vinieron a atacarnos. Y es lo que nosotros tenemos que estar atentos a que no suceda. Y cuando sucede, tomar la autoridad que nos está hablando el Señor. Y dice que entonces va el espíritu inmundo y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que nosotros hemos echado fuera todo dolor, toda enfermedad, el espíritu se va, pero empieza a buscar y no encuentra a otra persona a quien atacar. Entonces vuelve a lo que ya conoce, al hombre cristiano, al hombre espiritual. Y entonces viene no solo el dolor, sino el dolor o la enfermedad, y entonces viene peor. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que hemos echado fuera y ver si nos vuelve y seguir orando con más autoridad y echar fuera. Entonces, ¿qué sucede? Que el espíritu inmundo empieza a atacar una cosa, malos pensamientos, empieza a atacar dolores, empieza a atacar depresión, empieza a atacar con actitudes que no sirven para edificación del cuerpo ni para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vienen también ansiedad y vienen un montón de enfermedades que muchos profesionales no le han encontrado dónde está la raíz de esos problemas. Y es lo que está haciendo el espíritu inmundo, los espíritus inmundos, porque dice que viene con 7 peores. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que los hijos de Dios tienen que estar atentos a lo que les está pasando y tomar la autoridad que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Pero es el que entiende, el que lee la palabra de Dios, el que la hace, el que la vive y el que la enseña. No necesariamente la enseña, pero el que la vive. Y los que no, que son los carnales, dice que para esa mala generación acontecerán cosas malas. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que estar atentos a lo que nosotros hacemos para mantenernos limpios. A veces tal vez oramos por un dolor que tal vez no es espiritual, sino fue algo que nosotros nos provocamos por una actitud, por una fuerza que hicimos mal. Pero es bueno que oremos, probar. Y si es necesario, vamos donde el médico. Porque el médico, por medio de sus aparatos, va a saber qué es lo que tenemos y entonces nosotros poder atacar enfermedades, poder atacar dolores. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Que seamos sanos física
y espiritualmente. Y creo que aquí lo dice en su palabra. Y es lo que yo les he dicho. Leamos la palabra de Dios y escudriñémosla, analicémosla, meditemos en ella, para saber dónde nos está hablando el Señor y cómo ir aplicando su palabra en nuestras vidas. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la inteligencia, que nos dé la capacidad de poder entender, que nos dé el discernimiento de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, poder entender qué es o qué enfermedad podemos sanar por medio de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo los exhorto. Escudriñemos la palabra de Dios, leamos los pasajes. Tal vez muchos dirán, pero esto está en San Marcos, esto está en Corintios y esto está en San Mateo. No importa. El Señor usó a cada uno de sus discípulos, a cada uno de los hombres de Dios, para transmitirnos partes que al unirlas nos van a enseñar qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Así es, mis hermanos, que yo los exhorto. Escudriñemos la palabra de Dios, meditémosla, vivámosla y vamos a ser hombres y mujeres que no importando la edad, vamos a ser sanos espiritual y físicamente. Que Dios me los bendiga y nos vemos